parece que hoy fue día de problemas técnicos también en computadoras, y tenemos 40 minutos nada más para dar esta clase. Voy a resumir un poco lo que vimos la clase anterior, que fue la necesidad de poner atención en la etimología, a saber leer, para poder leer el libro más difícil que por siglos se ha querido escudriñar. Cuando Martín Lutero, John Huss y todos los grandes, Calvino, pelearon para que se nos cediera la oportunidad de llegar y tener alcance para la escritura, nunca consideraron la forma en la cual fue estructurada nuestra Biblia que tenemos ahorita. Entonces, ¿fue mal el trabajo que hicieron? No, fue lo mejor que pudieron haber hecho en su tiempo. Desafortunadamente nos dieron las herramientas, pero no nos dieron la estructura con la cual teníamos que leerla. Primero, no saber leer. La mayoría sabe que en ese tiempo se necesitaba gente quien leyera y interpretara la escritura. Tan es así que una de las grandes de los dogmas que tiene la Iglesia Católica, que el único que tiene la autoridad para interpretar la escritura es la Iglesia Madre, la Iglesia Católica. Entonces ya llegamos a un punto donde todos tenemos una Biblia en nuestras manos. El problema es que todavía no seguimos, no tenemos el conocimiento de leer y por consiguiente de interpretar la escritura. Y si a eso le sumamos en unos hojas del PowerPoint o diapositivas, que la estructura con la cual la hemos interpretado no es teología, nos hace falta el Pardes, el sistema que usa todo hebreo para interpretar la escritura. Y vimos pasajes muy difíciles de asimilar. Eran tan comunes leerlos, pero no profundizábamos, y realmente lo que dice es algo que no cabe en nuestro dogma. Por ejemplo, me di a la tarea de buscar otros pequeños pasajes de la escritura para poder certificar eso. Y si nos ponemos a leer toda la Biblia, déjeme decirle que no les he mostrado ni el 1% de todo lo complejo que es la escritura. Así de que vamos a ver otros pasajes. Me di a la tarea de buscar unos cuantos, y más en el Antiguo Testamento, porque es el que menos leemos. Y como lo leemos muy poco, tenemos ese problema de no asimilarlos. Por ejemplo, Génesis 4:25 dice, 25-26. Voy a repetir mucho los pasajes, el pasaje, para que lo busque, ya que nos falló un poquito aquí las computadoras, pero si llegan a ver el primero es Génesis 4:25-26. El texto dice así: Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo, el cual llamó Set. Es el tercer hijo de Eva. Porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set, verso 26, también Set tuvo un hijo a quien llamó Enosh. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre de Yahweh. ¿Ok? Es decir, según este texto, fue el principio de que el hombre empezó a invocar un nombre que se llamaba Yahweh. Este pasaje lo tomé para ver cómo este cuarto personaje de los hijos de Adán y Eva es el que empieza a proclamar el nombre. Más adelante les voy a enseñar una diapositiva donde cae en el Evangelio de Juan. Increíblemente, Juan es donde Yeshua hace más énfasis en la enseñanza del nombre del Padre. ¿Ok? El otro pasaje es Génesis o Bereshit 5:1. Y dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a su semejanza, de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán. Este texto me gusta repetirlo mucho cuando trato de compartir algún tipo de enseñanza, porque vemos que en el verso 2 dice: varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán. Es decir,
a los dos llamó Adán. La unión, más adelante si se da usted cuenta, en ese pasaje habla del que el pasaje que ocupamos mucho para matrimonio. Pero realmente, ¿qué está diciendo? Dice, y los llamó a los dos Adán, a los dos. ¿Cómo podremos interpretar este pasaje? ¿Ok? Lo dejamos ahí, solo para que usted lo medite. El otro pasaje que busqué está después de 4 o 5 meses que me lo enseñaron. Me fue difícil asimilar algunas cosas. Los que hemos creído en la Trinidad, no tenemos ningún problema, pero fíjese cómo se desarrolla, ¿ok? Éxodo 24:1. El texto dice así: dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Repito, el que está hablando ahí es Yahweh, y le dice a Moisés, imagínense que yo estuviera hablando con Shaleb, y le digo, Shaleb, sube o vete a la otra oficina porque vas a hablar con Yahweh. Cuando, entre comillas, pensamos que está hablando con Yahweh mismo. ¿Ok? Dice así el texto. Dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos. La idea que está hablando con Yahweh y le dice que suba a ver a otro Yahweh. Déjeme decirle que hay alrededor de este tipo de que habla Yahweh exhortando que vaya a ver a otro Yahweh, alrededor de unos pasajes. Pasajes alrededor de unos 50 y tantos, pero por no ponerle énfasis a la lectura del Antiguo Testamento no podemos ver este tipo de escritura. Bueno, ahora deje mostrarle el cuadro que vimos de Génesis. ¿Por qué Set se le da la oportunidad de proclamar el nombre y enseñar el nombre a todos los hombres en aquella época? Y de ahí vamos a entender por qué Yeshua hace más énfasis en el Evangelio de Juan, enseñar el nombre. Ahorita vamos a ver unos pasajes. Ok, está un poco complejito, pero la idea de que se puso así y voy a darme la tarea de que arreglemos este sistema técnico para que usted lo visualice mucho mejor. Y nos vamos a dar cuenta de que Abel, que es Mateo, lo matan, parecido al remanente de hace 2000 años, cuando vino Yeshua. Caín, que es el sistema romano que entró, tuvo que ver con la muerte de Abel. Sin embargo, este grupo de Lucas, que Set todavía no aparece. No aparece. Y es el que se tiene que levantar para que después manifieste a un Enoch. ¿Ok? Y este grupo va a proclamar el nombre. No como lo proclamamos ahorita. Y ahí quiero hacer énfasis un poquito, porque la enseñanza a la que queremos llegar, ¿qué es el nombre? ¿Verdaderamente el nombre es Yahweh? O como nos ha enseñado el rabino, repetir nada más, Yahweh es tener el nombre, es mucho más profundo. No nada más es saber las 4 letras del nombre. O en hebreo, Yod, Hei, Bad, Hei. Es mucho más profundo. Pero como vimos en la clase anterior, si no entendemos lo literal, mucho menos lo profundo. El Shem, el nombre, necesitamos leerlo para poder entenderlo. Y después posiblemente se nos sea manifestado a nosotros. Por ejemplo, otra alegoría que voy a poner son los hijos de Judá. Y repito así porque esto es para gente que ha leído toda la Biblia. Si usted no la ha leído, lo siento mucho, no le va a tomar sabor esta enseñanza. Lo que voy a decir ahorita, por ejemplo, vimos que Abel murió. Caín no se habla. Set
es el grupo que no aparece y está escondido. En los hijos de Judá, el primer hijo de Judá que le fue dado a la mujer muere. Entonces la mujer se le da el segundo hijo, pero también muere por vertir fuera, dice la escritura. Pero al tercero lo tiene que esconder Judá. Y dice, él literalmente dice, no sea que me lo mate la mujer. Y entonces él mismo tiene que tener un hijo con la mujer. Lo interesante de esta historia es todo lo que tiene que ver con el bordón, el cordero que le dan a la mujer. Y es una historia muy sin sentido. Sin embargo, si lo acomodamos, es el mismo patrón el que estamos viendo. Por eso en Set, Eva dice, un hijo que me dio Yahweh, no se lo dio a Adán. Es posible que esta etapa que hemos pasado tenga que Yahweh mandar su simiente. Yo sé que ya me fui muy alto, pero esa es la idea, de que este tipo de lenguaje, si no hemos estudiado Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no vamos a entender los pasajes. Y es ahí donde regreso a la base de esta enseñanza, de empezar a leer la escritura y leerla correctamente. ¿Ok? Ok, es más o menos un cuadro, una idea de lo que, cómo podemos acomodar las historias en este patrón. Casi no lo vamos a ocupar porque vamos a leer más, pero esto sería el postre al final de todos los estudios. ¿Ok? Entonces vamos a ver mi otro pasaje. Ok, si se han dado cuenta, solo hemos estado viendo pasajes del Antiguo Testamento. Mucha gente va a decir, ustedes son como los mesiánicos, solo Antiguo Testamento, ¿y qué pasó con el Nuevo Testamento? ¿Ok? Tanto tiene, no errores, estructura muy difícil en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver estos pasajes, se los voy a leer aquí rapidito, pero si puede apuntarlos, voy a decir el verso y el capítulo para que los lea con calma. Y se va a dar cuenta el desarrollo de las historias. Pero la historia empieza así. Esta es la historia de los dos ciegos que sana el Mesías, Yeshua. Y dice, Mateo 20:30. Y dos ciegos, repito, Mateo 20:30. Acuérdense que está en Mateo, la historia. Que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Yeshua pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Ok? Eso es lo que dice, y si vemos son dos ciegos, la misma historia. Y si usted ve la cronología de las historias en el Nuevo Testamento, es la misma historia. Y dice así, Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Ok? Ya era un ciego, se da el nombre de la ciudad, ¿ok? Y le da nombre. La misma historia. Ahora vamos a ver esa misma historia en Lucas 18:35. Dice así, aconteció que acercándose Yeshua a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Casi similar a Marcos. ¿Ok? Algo que debemos de tomar, si lee usted la historia total, cuando acaba ese capítulo o esta historia referente a, ya anda en el camino. Ya no está a un lado del camino. Está en el camino. ¿Ok? Vemos que Mateo habla de dos ciegos, Lucas y Marcos hablan de un solo ciego. Vamos a ver otro parecido. Está en Mateo 21:7, y dice así, refiriéndose al asna y al burrito que se sube Yeshua. ¿Ok? Dice Mateo 21:7, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ahora, explíqueme usted
¿cómo puedo poner un manto en dos animales y sentarme sobre los dos? Como que el chiquito lo ocupó de escalera, de ahí va sentadito. ¿Ok? Pero sobre los dos él se sentó. ¿Ok? Esa misma historia en Marcos 7 dice así: y trajeron al pollino a Yeshua y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Ya no son dos, es uno. ¿Ok? No vamos a interpretar, solo quiero que vea cómo está estructurado nuestro Nuevo Testamento. Igual está el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué dice Lucas. Lucas 19:35. Dice, y lo trajeron a Yeshua, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Yeshua encima. Ahora ya no se sube él, sino lo tienen que subir. Como que ya estaba cansado. ¿Ok? ¿Hay discrepancias? Sí hay discrepancias. ¿Ok? Vamos a ver otro último pasaje similar a lo que estamos leyendo. Y dice Mateo 8:28. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por el camino. Habla también de un camino. ¿Ok? Pero son dos endemoniados. La misma historia en Marcos 5:2 dice así: tan pronto como desembarcó Yeshua, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, estoy leyendo el verso 3, y dice, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Ok? La misma historia, pero es un solo endemoniado. La misma historia en Lucas 8:27 dice así: y cuando él bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. ¿Ok? ¿Cuál es la clave? Que casi por lo regular Mateo siempre ve doble. Ve 2 ciegos, 2 burros y 2 endemoniados. Y en las demás, que es Marcos y Lucas, solo ven 1. ¿Cuál es el secreto ahí? No se lo vamos a decir. Lo vamos a dejar picado para que vea que toda nuestra estructura y que necesitamos ayuda. Aquí su servidor, a pesar de estar tiempo con el rabino, hay cosas que no entiendo. Todavía le pregunto. ¿Ok? Y lo interesante es que solo Juan no menciona esas historias. En la teología nos dicen que esos 3 evangelios son los sinópticos, que hablan de lo mismo, quiere decir sinóptico. ¿Ok? Y por eso me gusta Juan, porque Juan es el que viene a enseñar el nombre. Hace más énfasis. Eso veremos más adelante cuando ya entremos de fondo al asunto del nombre. Ok. Déjenme ver qué tengo más acá. Esto ya lo leímos. Quiero leer otra parte. Esto del nombre. Ok, ahora sí vamos a entrar al nombre. Y si se recuerdan, leímos Daniel 2:17-22. Y lo vuelvo a repetir. Ok, lo voy a repetir porque para mí fue el verso clave para poder introducir y escudriñar con más ansias lo que es el nombre. Y vuelvo, repito, lo que vamos a leer es el nivel más bajo para poder entender el nombre literal. Si alcanzamos eso, déjeme decirle que como en ciertas denominaciones no nos permiten pronunciar el nombre, saber el motivo por el cual no lo pronunciamos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, Daniel, voy a leer el verso 20 y 22. Daniel 2, 20, 22. Me voy a brincar los 3 primeros. Dice Daniel 2:20, perdón.
Daniel habló y dijo: sea el nombre de Yahweh bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Verso 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Verso 22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Pero el verso 20, quiero hacer énfasis en ese verso, y dice: sea el nombre de Yahweh bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría son de él y el poder son de él. En otras palabras, no el ser, el nombre. No es que estoy haciendo de menos al ser, pero vamos a leer un texto que está en Juan 1:1, y van a ver, ese no lo apunté, pero seguido lo leo. El Evangelio de Juan, por favor, si me acompañan. Saco la Biblia porque hay gente que es estricta y le gusta que mostremos que leemos la Escritura. 1:12 es el pasaje. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice esta versión. Entonces la pregunta ¿es importante el nombre? No me crea a mí. Sería bueno que empezáramos a escudriñar la Escritura y hacer énfasis en el nombre. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las enseñanzas de Yeshua. Y si ven, ya empezamos a leer Juan. En este mismo Evangelio vamos a ver Juan 17:6. Juan 17:6. Si nada más lo apunta usted está bien, pero si su fe está fundamentada en este libro, usted cree en este libro, no me crea a mí, léalo usted, por favor, se lo va a agradecer. ¿Ok? Dice el verso así: he manifestado a tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los has dado. Se me acaba mi batería, señores, así que voy a ocupar pura Biblia de aquí en adelante. ¿Ok? Ok, dice, repito: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Pero ¿qué hizo? Les manifestó el nombre, casi parecido a lo que hizo Enosh. Interesante en este libro, solo en este capítulo, si usted lo lee todo, se va a ver la importancia de tener y conocer el nombre. Me voy a brincar hasta el verso 26, 17:26, dice así: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Es decir, lo va a dar a conocer dos veces, que sería Mateo, que vimos en la imagen, y Lucas. Son los dos personajes que se les pudo manifestar el nombre. Después veremos más adelante eso. Repito: y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor, oiga esto, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, que si verdaderamente tenemos amor, tenemos el nombre. Y hace unión, cuando dice sean uno como tú y yo, o estén ellos en mí, es unir. Eso es tener el nombre. No es nada más repetirlo como lo hemos hecho. Los que hemos tenido la oportunidad de escudriñar el nombre, cometimos errores de decir que ya conozco el nombre. Es mucho más profundo de pronunciar las 4 letras hebreas. Es mucho más profundo. Ok. Una de las alegorías que siempre hablamos, o la historia que repetimos en la Escritura, es de que el nombre se le es dado a la mujer cuando uno se casa, y que hay una boda bíblica. Esa boda bíblica es muy probable que sea con Yeshua. ¿Ok?
O sea que cuando leemos boda en la escritura, es posible que sea una alegoría de la unión de Yahweh con su pueblo. En la clase anterior vimos pequeños detalles de lo que es la historia de Sansón y cómo hay una boda, dentro de la boda, en el cuarto día se dan los secretos, pero en el lapso de los 7 días, al último día, se le revelan los secretos a la novia y la novia se los comparte a su pueblo. ¿Ok? Vemos ese cuadro de un matrimonio. Pero ahora vamos a ver Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Aquí vamos a seguir una cadenita para ver lo que es una boda, y vamos a ver un texto que les leí al principio. ¿Ok? El texto dice así. Primera de Timoteo 4:1. Dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí es donde nos empieza a dar más luces. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la mente cauterizada, por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Quiero hacer el énfasis solo en el prohibir casarse. Si la Biblia nos habla de una boda, ¿a quién van a prohibir acá? ¿Al pueblo? ¿O como hemos creído a los líderes católicos, los sacerdotes, que les prohíben casarse? Porque también está hablando de alimentos. Están prohibiendo que el pueblo se una al ser divino en matrimonio. Entonces, si a esto le sumamos Oseas 2:16, y lo vamos a leer, porque también Oseas 2:16 nos habla que Él va a ser nuestro marido. Y aquí es donde vemos la clave de unir el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y hacerlo uno solo. Nuestro mensaje debe ser la unión de todo. Si el nombre de Yahweh va a unir al Hijo y al Padre, los hijos debemos unir la enseñanza del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y ahí está el secreto, de que vamos a poder rescatar, dijera mi pastor que tuve en las asambleas de Dios, de que alguien se dedicó a estudiar todas las promesas que hay en toda la Biblia, y exceden las 5,000 promesas. Y yo me decía, ¿cuántas se ha agarrado? Si ganamos a unir todos esos mensajes, es probable que la bendición empiece a derramarse en nosotros, en su pueblo. Ok, vamos a ver entonces Oseas 2:16. ¿Lo tienes ahí, Shalem? ¿Qué dice? Oseas 2:16. En aquel día, dice Yahweh, tú me llamarás Ishi, mi esposo. Ya nunca más me llamarás Baali. Ok. Dice el texto que ya le vamos a llamar Ishi y no Baali. Así tiene unas versiones. Hay otras versiones que dicen: en aquel tiempo ya no me llamarás marido mío, y ya no vas a llamarme mi Señor. Es decir, que va a llegar el momento que cuando nos estamos con Él, vamos a tener todo el derecho de llamarle mi marido. Para los hombres nos es un poco llamar mi marido cuando somos masculinos, pero cuando veo a las hermanas que les dicen eso, hasta aleluya se ven en las iglesias. ¿Por qué? Porque para ellas no va a ser difícil, pero esto es una alegoría, es un midrash de lo que hablábamos del Pardes. ¿Cuál será esa verdadera boda? ¿Será solamente que los profetas hablan eso? Pero vamos a leer el otro verso, porque hay una
hay un efecto de que cuando Él se empiece a unir con nosotros, Él nos va a quitar algo de la boca. ¿Me lees, por favor, verso 17? Oseas. Porque yo removeré de tu boca los nombres de los Baalim. Ok, dice que Él va a quitar, cuando llegue ese tiempo, nos va a quitar nombres de Baales. Baalim no es de los balines que traen los valeros. Baalín es de Baal. Ok, entonces la pregunta que nos deberíamos hacer: ¿tenemos en nuestras bocas nombres de Baales? Yo sé que todos, no, yo nunca he pronunciado un nombre de un Baal. Vamos a entrar a una sección del estudio del nombre y le voy a mostrar con pasajes bíblicos todos los nombres de Baales que tenemos hasta la fecha. Hasta la fecha. Ok, de deidades, una de ellas es Gad, que significa fortuna. ¿Sí? Gad, como está en el billete de dólar. ¿Ok? Ese está en Isaías. Me gustaría enseñárselo, pero usted debe darse la tarea. ¿Ok? Está en Isaías 65 y por ahí búsquelo. Y eso hace un escudriñador de escritura. ¿Ok? Ok. Pero él, en la unión, ya vimos Nuevo Testamento, y hay mucho más pasajes. Podríamos hablar de Apocalipsis, cuando habla de las bodas del Cordero. Ya vimos a Timoteo, que habla de bodas. Juan, la besorá de Juan, o el Evangelio de Juan, habla de una boda y donde él convierte el agua en vino. Increíblemente es al tercer día. Pero como buen hebreo, debo irme a los 5 libros de Moisés para ver qué habla de eso. Increíblemente fue el texto que acabamos de leer al principio de la enseñanza, que es Bereshit o Génesis 5:2. ¿Ok? Y se los leo de nuevo, tal como está en la Reina Valera. Espero que no sea como los mesiánicos, como un grupo. No quiero generalizar, que ya no leen la Reina Valera. Por una Reina Valera yo pude encontrar al Mesías. Me llegó mucha luz y todo lo que he alcanzado hasta ahorita ha sido gracias a una Reina Valera, y esta es mi Biblia. Y esta es la que más me acomodo. Después, ya cuando queríamos interpretar, sería bueno entrar a otras escrituras más actualizadas, pero como me ha enseñado el rabino, no neguemos de dónde venimos. Yo le doy gracias al bendito que nací en México, Oaxaca específicamente, en familia católica, y me acuerdo cuando le dije a mi madre que me había vuelto protestante, me dijo: ya estás grandecito para saber lo que haces. Y le doy gracias que no me opuso, al contrario me apoyó. Y cuando le platiqué que ya estaba yo estudiando hasta acá, me dijo, le doy gracias a Dios, en sus lenguas de Dios, que tú por lo menos quisiste conocerlo, porque me duele decir esto, pero mi mamá en un momento renegó de él. Afortunadamente para mí, para que yo me sintiera bien, escuchó las palabras, tuve la oportunidad de hacer un Shabbat con ella, la pude envolver en un talit y todo me permitió mi madre. ¿Ok? Entonces dice Génesis 5:2. Le voy a leer desde el 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Yahweh lo creó, perdón. Ya ve cómo los acentos y todo tiene su función. Ya estaba yo cambiando este verbo. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. La versión del rabino dice Ishi e Isha. Isha sería la parte femenina, y Ishi, como él nos pidió, la versión que leyó Shalem, decía: en aquel día me llamarás Ishi. Entonces va a ser esta unión.
Y entonces cuando nos unamos a Él, vamos a manifestar al Adán restaurado. Ok, verso 3 dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, dice. ¿Ya vio? Conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Ok, aquí aparece Set. Ok, ahí está lo bonito. Si recuperan el cuadro, son 130 años. Es posible que, como está al revés, 130 sean los 3 evangelios y el 100 sea Juan. Es posible. Y ahí entramos a gematría, el valor de las letras. No quiero meterme más ahí, pero toda palabra, toda letra en la escritura hebrea tiene una función, lo que no tiene el español. Y ahí quiero hacer un pequeño énfasis. Lástima que se me acabó la batería, no traje mi cable, pero les quería mostrar que yo me siento afortunado de hablar español. Le voy a explicar por qué. Cuando me di a la tarea de la necesidad del hebreo, dije, bueno, ¿de dónde hablo yo español? Y resulta que nuestra lengua viene de España, de ahí el término español. Ahora, pero le hablas un español y te dice que habla castellano. Entonces la pregunta, ¿por qué hasta ahorita hemos retenido el término español? Español, en lengua fenicia, significa el norte. ¿Okay? Y se pronunciaba España. Y esa palabra, si me acomodo bien, voy a tratar de darle los pasajes donde aparece el norte. Increíblemente, del norte llama a los hijos de Israel. Voy a darme la tarea de mostrárselos en la próxima clase. ¿Ok? Y muchos dirán, pero también el mal viene del norte. Hay un texto que dice así. Sí. El mal viene del norte. Ok, y esos son los textos que a veces por no tener conocimiento de las palabras en hebreo y las raíces en hebreo se asusta uno. Dice, ay, como que ahí mejor no me meto. Resulta que en el nombre ahorita que leímos, el pasaje de Daniel, decía porque él conoce las tinieblas y en él mora la luz. Yahshua, cuando se fue, dice que se ocultó, según Hechos, de los ojos de ellos y se fue en las nubes. Nubes es similitud de tinieblas. ¿Ok? Y entonces la Shekinah, por eso dice que cuando se manifestaba en una nube la Shekinah del Eterno cuando iba en el desierto, y ahí tendríamos que ir a todos los símbolos. Y por eso cuando estudié del origen de mi lengua se le llama lenguas románticas. Y no es lo que usted y yo creemos que es. Se le conoce como lenguas románticas porque vienen de Roma. El inglés, francés, gran variedad de lenguas, pero la que más se desarrolló fue la lengua en español. Y hasta la fecha, por eso cuando yo escuché dije, bendito el Eterno, que es posible que mi boca es donde Él me dispersó, es donde yo estoy lejos de Él, ¿ok? Pero de ahí va a llamar a sus hijos. Y en este caso el texto, se lo voy a buscar, de ahí llamó a los hijos de Israel. Esto es para que nos demos ánimo y sepamos que tal vez es tiempo de volver a casa, a una conciencia de hebreo, ¿ok? No a una religión, a una conciencia, y nos podamos unir. Así como nos estamos uniendo de diferentes países, sería muy buena la idea de por lo menos tomarlo en cuenta. ¿Ok? Está un pequeño estudio de español. Regreso al texto que es de boda. Y dice, le voy a volver a leer desde el verso 3, en Bereshit. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Ok? Y más adelante va a decir cómo
carne, déjame ver si lo encuentro, espérame. El texto donde dice, no creo que se habla ya el Yeshua, donde y los hizo una sola carne, ¿se acuerdan? Varón y hembra los escribió una sola carne, no me acuerdo dónde está. Pero la idea es de que carne, cuando ya son una sola carne, está hablando de mensaje. ¿Por qué digo mensaje? Si nos vamos a la raíz de la palabra carne, es basar. Génesis 2:24. Génesis 2:24 es. El hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa y ellos serán una sola carne. Ah, exacto. A ver, lo repito. ¿2 qué? 2:24. 2:24. Ah, ok. Génesis 2:24. Mire lo que dice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra carne es muy interesante porque significa basar. Basar. Por eso en hebreo, para decir evangelio, es besorá. En plural es besorín, que serían los 4 evangelios. La palabra basar, se imaginan, si se unen 2 carnes, ¿qué va a ser? Va a ser una sola carne. En otras palabras, va a ser un solo mensaje, una sola besorá. Ponga atención donde se pone la palabra. Cuando tuve la oportunidad de escudriñar esa palabra, me di cuenta lo que era el sacrificio de Elías, cuando rebana las carnes y las pone en el altar. ¿Ok? Esos son los 4 evangelios. No quiero profundizar más porque es meternos, y ya me gusta, cuando me dan cuerda y me pico, me gusta hablar de lo alto. Dijera un dicho que dice, el niño es sonriente y le hacen cosquillas, me sigo de largo. ¿Ok? Entonces, vemos que nos va a quitar deidades, nos vamos a poder unir con él, y entonces aparece el nombre. Vimos ahorita en Juan 17 la necesidad del Mesías de venir a enseñar el nombre. Lo enseña. La pregunta es, ¿qué nombre tenían los hebreos hace 2000 años cuando viene Yeshua? ¿Qué nombre? Y ahí es donde vamos a entrar a la historia. ¿Qué tiempo llevamos? Es que paré acá. Yo creo que vamos a dar unos... Ok. Y ahí es la necesidad de estudiar historia en el primer siglo. Que esa es la primera clase con la que introduce el rabino su licenciatura. Historia del primer siglo. Si no sabemos qué estaba pasando cuando el Mesías vino, ¿ok? No vamos a entender totalmente el pasaje, la historia del Antiguo Testamento y por consiguiente el Nuevo Testamento que fue formado después de él. Por ejemplo, cuando el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, porque la palabra es como un arma de doble filo que corta hasta el alma. La pregunta, ¿a qué palabra se estaba refiriendo? Cuando Nuevo Testamento todavía no teníamos. Todo está basado en el Antiguo Testamento. Se dice que el 70% del Nuevo Testamento son enseñanzas del Antiguo Testamento. Y el otro 30% son de las Mishnah, Talmud babilónico. Nada más que como no los leemos, el Padre Nuestro se dice que era un rabino llamado Hillel en el primer siglo, que él ya pronunciaba un Padre Nuestro. Y si somos más estrictos, los mismos egipcios ya tenían un Padre Nuestro. La pregunta es, ¿qué nos vino a enseñar con el Padre Nuestro Yeshua? Y así sucesivamente. ¿Ok? Quisiera adentrar un poquito más a lo que son las deidades, pero quisiera dejar bien claro, hace 8 días les prometí que íbamos a hablar un poquito de historia de la Biblia, pero tuve un problema con mi computadora, y creo que fue el problema de esta semana porque el sistema de Shalep también nos los dio. Entonces la idea es de que vamos a hablar un poquito no solo del primer siglo, la clase posterior, en 8 días, sino un poquito de la historia
del primer siglo y historia de la Biblia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que hagamos o si quieren hacer una pregunta? Bueno, a ver, hagámosla directamente allá afuera de ellos. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, a ver si por favor me la mandan aquí mismo en el chat de Ustream, para no ir muy lejos. O bien Facebook, no importa, ¿verdad? Aquí lo tengo a la mano. ¿Alguna pregunta, Dorita? En el Padre Nuestro que pronunció Yeshua, era el Padre Nuestro que Hillel Sí. había creado. Sí. Esas las dos casas, ¿no? De Shammai Sí, y Hillel. Shammai y Hillel. Se dice que Shammai era un poco más legalista. Ajá, Él se sujetaba a las 7 leyes de Noé que se conocen. ajá. Desde entonces ya están. Y son las que hablan Hechos. Cuando dice, les vamos a prohibir no comer sangre, no fornicación y nada dedicado a los ídolos, que habla Hechos. Esa Ajá. era parte de las 7 leyes de Noé. Y eso era Shammai. Hillel dice, no, porque en ese entonces ya estaba regresando mucho pueblo a Israel y se estaba pensando que el Mesías ya había llegado, porque era una de las ideas que en ese tiempo iba a llegar. Por eso Ajá. mucho pueblo llegó a Israel y con ellos gente que ya se iba a convertir en aquel entonces a Yahweh, pero ellos realmente querían que se convirtieran a su religión. Y entonces empezaron a poner reglas y Hillel decía, no, todos son bienvenidos, todos son israelitas. Ujú. Era la idea. Hasta los samaritanos, ¿no? Todos podían llegar, pero como el judío era muy celoso, tan es así que por eso se escogió a Pablo para llevar las buenas nuevas. Los apóstoles del Mesías no querían salir hasta que fue la dispersación, que destruyeron el templo y llegaron a destruir los romanos todo lo que tenía que ver con el rey. Y es bonito ahí platicar la historia. Sí. La historia. Josefus, que fue uno de los historiadores, te habla cómo eran las guerras internas. ¿De ahí es donde vienen los judíos más ortodoxos o no? Sí, el judaísmo siempre ha sido por su línea. Ajá, porque suena así, pues. Sí, ellos de por sí su línea han sido drásticos, ¿no? Pero es que el rabino hablaba de un judaísmo que se dio en Europa, ¿no? De Turcos. los turcos, ¿no? Turcos, si te das cuenta, su forma de bailar, su forma de desarrollarse, son muy estrictos, ¿no? Ok, una pregunta dice, Javier, ¿por qué en ciertas versiones, como en la latinoamericana, define en Éxodo 24:1, Dios le dijo, ve y sube a donde Yahweh? Dice, ¿se refiere esto a que es un Elohim quien está hablando a Moshe? Ya había aclarado eso, Hugo. Sí, pero sí, en algunas versiones dice Dios le dijo a Moisés que subiera a ver a Yahweh. En otras versiones solo dice y dijo a Moisés, no toca ni el término Dios. En varias versiones. Sí, lo he estudiado esa parte porque yo desconfío, y me van a perdonar, desconfío hasta de mi rabino. ¿Okay? Cuando digo desconfío, lo que él dice, voy y lo recontrarrescudriño. Cuando él me dijo, bueno, pero quiero tomar este tema. Por ejemplo, yo hice rescudriñé. Si tuviéramos y es la clave donde hay que aprender hebreo. Es la clave, porque ¿qué dice de lo más original? Porque hasta el hebreo cuadrado que tenemos, también ha sido adulterado. Hay una Torah que se llama Torah Emet. Y en el hebreo está escrito el nombre de Yahweh. El problema que en la traducción que nos dan, le ponen Adonai. Ok, yo tengo la Torah Emet. Pues, al principio te llama todo lo hebreo, pero ya cuando escudriñas dices, no, pues estamos peor tantito, ¿no? Entonces lo que te hace escudriñar. Entonces la idea, si supiéramos totalmente hebreo, nos daríamos cuenta. Tan es así, imagínense.
Nosotros cuando oramos el Shema, decimos Shema Israel Yahweh Eloheinu. Como lo diría el judío, diría Shema Adonai Yahweh. No, Shema Israel Adonai Eloheinu. Entonces la pregunta es, ¿quién está haciendo de menos el nombre? Si el mandamiento dice, escucha, oh Israel, Yahweh, entonces, ¿quién está quitando el nombre? Esa es la clave, y la idea es de que todas, como lo hablamos hace 8 días, todas las Biblias fuera del hebreo son interpretaciones, como lo dice, me gustó como Mario Sabán, busquen sus libros, muy buenos, defínela así, que todas las Biblias que tenemos fuera del hebreo son interpretaciones. Tenían, bueno, la pregunta continuaba, porque dice en la Torah, en la Escritura su unidad, se le puso Aleph y la Lamed, 2 letras, en la versión unidad. No dice un nombre, sino aparecen las letras Aleph y Lamed. Esa parte honestamente no la he escudriñado con el Rab. Yo realmente la escritura del rabino, primero porque está bien pesada, no, lo que hago es, cuando quiero profundizar, me meto en la Torah del rabino. Me meto a sacar... es más, la Torah del rabino es para entrar al mundo alto de interpretación, así lo diría yo. Así te lo defino. Por ejemplo, él, si ves con los pasajes que vimos, ya les llama Ishi e Isha. Ya les llama, por ejemplo, Shemaín. Ya empieza a dar más términos en inglés, en hebreo. Ya, por ejemplo, el Nuevo Testamento te pone los nombres en hebreo. Por ejemplo, una de las términos que me hizo revolucionar fue la parábola. Se las voy a platicar. Nada más esa pregunta ahí para que yo me meta. En la historia de Lázaro y el rico, así está en nuestra Biblia, ¿no? Lázaro y el rico. Me llamó la atención porque él le pone el nombre original, le pone Eliezer a Lázaro. Ya no le llama Lázaro, sino le llama Eliezer. Y aparece otro personaje que es Abraham. Entonces la idea es, entonces la historia de Lázaro tendrá que ver con una parte de la historia de la Torá, de Eliezer y Abraham. Si se acuerdan, el siervo de Abraham se llamaba Eliezer, y es el que mandan a traer a la novia. Entonces, a lo mejor hay una relación en las dos historias, y juntando las dos nos puede dar más sabor en la interpretación. En este caso, el rabino, la verdad, te soy honesto, no he visto esa parte del rabino, pero sí te puedo decir que la Torah del rabino, yo cuando quiero interpretar alto, por ejemplo, ahorita, si se dan cuenta, traigo la Reina Valera, es porque vamos a enseñarle, o la idea es enseñarle a un pueblo que no sabe ni leer. Y que es más, no sé si es caso de ella o de él, de que mucha gente que compartimos, y el simple hecho de escuchar el nombre de Yahweh, ya te dicen, este es mesiánico. Cuando la idea es crecer todos juntos. ¿Cuál es el temor? Y les voy a enseñar, cuando entremos de lleno el nombre, cómo hay gente que desde la antigüedad prohibía pronunciar el nombre. Y en la Biblia, está escrito, les prohíben de decir el nombre, literalmente. ¿Ok? Entonces es por eso que la escritura del rap la ocupa para eso. Y te da todo, es más cabalista, diría yo, la escritura del rap, más cabalista. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Lupita? ¿No? Ok. La pregunta que yo me haré a mí mismo es, en base al nombre, cuando ya entré al nombre, con la pregunta que hizo la Hayai, entonces, ¿cuántos Yahwehs hay? Es la pregunta. Porque si un Yahweh está hablando con Moisés y le dice, voy a subir a Yahweh, a ver a Yahweh, ¿cuántos Yahwehs hay?
No se crean, el rabino me dice algo y ese es el sistema hagádico, que le llaman en hebreo, hagádico, que te enseñan por puras parábolas y dichos. Así es como enseñaba Yeshua. Yeshua nunca enseñó literal, hagádico. Por eso el rabino, Carlos, no te dice todo. Deja que se despierte ese Yeshua en ti. Que investigue. Investigar, ver el sarcasmo. Por ejemplo, ahorita cuando les dije un parecido, ¿no? Por ejemplo, el niño es sonriente y le hacen cosquillas. ¿Qué estaba yo diciendo ahí? Pues sí, que se reía más. Claro, me gusta enseñar y me pican más, pues me voy de filo. Sí. ¿Entiende? Y esa es la idea del sistema ádico, de despertar, inquietar. Por ejemplo, cuando llegó el joven rico a pedir una pregunta, ¿no? Y le dice, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino? Y le estaba diciendo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Realmente eso le estaba diciendo? Y le quiso decir eso. Le dijo algo, Sí. pero realmente lo que le estaba diciendo, ¿qué es lo que lo hizo rico a él? Conocimiento. ¿Por qué no ese conocimiento que tú tienes lo compartes con los pobres para que ellos también alcancen lo que tú has alcanzado? Pero no pobres físicos, sino No, pobres espirituales. intelectuales. ¿Ok? ¿Por qué no le enseñas a la gente a estudiar? Ahora imagínate si todo lo que es rico, vamos a empezar un símbolo ahí, todo lo que es rico es la Torah. Tú ya sabes mandamientos. Tú ya sabes vivir la vida en Torah. Enseña a la gente que no sabe. ¿Qué fue lo que está pasando? Por ejemplo, ahorita hablábamos del judaísmo. Nosotros como cristianos que hemos pasado por esa etapa, invitamos a la gente a ir a la iglesia. Hermano, venga a la iglesia. Y nos paramos en la calle, gritamos, acepten esta enseñanza. El judío te ve, no te invita a su sinagoga. Al menos que te vea unos aires de judío. Pero con mi cara de azteca. Nomás no. Más. No, se me han regañado. Un día me vieron como en Mesusá y me regañaron. Como trabajo en esa área. Pero pues, ni modo que yo lo engañe con esta cara. Yo creo ¿Qué que te sí. dijeron? No, este es como bisnieto de Benito Juárez. ¿Y qué te dijeron cuando te vieron con tu Mesusá? Dice que si sabía yo lo que tenía en el cuello. Ah, ¿Sabes qué es eso? Me dijo. Sí, le digo. ¿Qué es? Dice, una Mesusá. ¿Y sabes para qué sirve? Todavía la señora. Sí, le digo. ¿Quién te la dio? Me dijo. Mi rabino, le digo. ¿Quién es tu rabino? Me dice. Ya le iba a decir Yeshua, ¿no? Pero creo que iba a ir al baño luego, ¿no? Cuando es Carlos McDonald's. Ah, ¿y dónde está? No, en el este de Los Ángeles. Todavía me hacía así la señora. Ahora hasta me la agarró. Wow. como diciendo en el este. Pero no les sorprende la Mesusá, al contrario, les sorprende que con esta cara de nopalote que tengo, traiga ese símbolo que es de ellos. ¿A poco no les llama la atención, por ejemplo, cuando yo he visto gente de Oriente así, que trae un Cristo, que hay cristianos musulmanes, o sea, con su Cristo, dices, ay, increíble cómo el cristianismo también ha llegado ahí, Sí. ¿me entiendes? Lo mismo cuando me ven, este chaparrito, ¿qué trae? Nomás no. Sí, se te quedan viendo. Una vez, ¿te acuerdas de Santos, el Kadosh que le decíamos, chaparrito? Ya andaba con su hilo rojo, sus tzitzits, y se fue a comer una lonchera. Y resulta que ahí pasó un judío y dice, ¿y tú qué haces comiendo esta comida? Pues como kosher, en una troca. Dice, si así como te viste, dice, no debería estar comiendo acá, le dijo. Así. No, esos son celosos. El judaísmo es celoso de sus cosas. Celoso. Y eso nos ha ayudado a que tengamos este libro. Por eso su literatura hasta ahorita ha salido para nosotros. Yo creo que es el tiempo, pero ¿cuándo habías escuchado del Bajir, Sefer Yetzirah? Y siendo leedores de la Biblia, porque yo fui a instituto bíblico. ¿Y dónde has visto esos libros ahí?
Y aún todavía no, la gente los ignora. Me recuerda y mira. Ahora veo cuando les hablo de las guerras de Yahweh, el Sefer Yetzirah, perdón, ¿cuál es el otro? Hasher, ese lo tengo. Hasher, las crónicas y todo. Cuando ayer que estábamos platicando con los hermanos, ¿verdad? Conviviendo, le digo, es que los 5 primeros capítulos del libro de Judas, ¿no? Aquí son los primeros versículos tomados del libro de Enoch. Y se quedaban así como, ¿en serio? ¿Sí? Digo, sí. Le digo, no, o sea, hay más libros. Cuando empecé a leer las ¿por qué Pablo hablaba? Las parashá y todo lo que... Y veía yo el Nuevo Testamento, tienen tantas cosas. Pero, ahora, no nos asustemos, ¿eh? Porque cuando lees, uno dice, ay, los 5 libros de Moisés, ay, no. Cuando empiezas a ver ¿cómo se llaman las historias sumerias? Más fuertes. ¿Cómo se llama? Hay una historia de Moisés, igualito, que a un individuo lo sacaron del río. Y diga usted la historia de Moisés, Gilgamesh, la historia de Noé, son historias sumerianas. En los aztecas también hay una historia similar, pero de 2 gemelos. ¿Cuál fue la necesidad de hacer En los el Nuevo apocalipsis de los Testamento? aztecas. Pues, Moisés que ya codificó todo. Las leyes de Moisés pasaron al pasado, hicieron nueva codificación. No, te lo voy a poner así. Si ¿Nuevas leyes? Si puedes, ¿te acuerdas de los códigos de Hammurabi? Están muchas leyes que Moisés puso. Increíblemente, el código Hammurabi fue escrito 500 años antes que Moisés hiciera las... Entonces la pregunta, ¿a quién le copió Moisés? Salud. Gracias. Lo que yo siento que pasó, y el rap lo ha dicho, yo lo creo así por lo que me ha dado a él a estudiar, de que todas esas historias las codificó Moisés. La pregunta es ¿con qué fin? Porque se va a despertar un pueblo el cual va a poder descifrar ese enigma, que yo te podría decir que es la historia de Josué, de Daniel, que descodifican, y a la hora de soltar la adivinanza, por decirlo así, ¿se acuerdan del sueño de Faraón? Cuando José le da la interpretación, al Faraón, es para que se salve un pueblo. Cuando Daniel da la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, es para la salvación de un pueblo. Entonces la idea es de que ese libro de la Torah, cuando se descifre totalmente, yo siento que va a ser para salvar a un pueblo. ¿Salvarlo de qué? Tal vez va a empezar a destaparse nuestra conciencia. Porque cuando él dice, cuando le preguntan que si de lo que era para pagarle a César lo que le tenía que pagar, ¿verdad? Dijo que le dieran a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero ¿cómo entonces ahí descalificó el reto, porque él era el recobrador de impuestos, ¿verdad? ¿Qué? El que... vino el recaudador, ajá. Sí, entonces él como que ya quitó esa ley y como que se enfocó más a lo que le dieran a Dios lo que es de Dios, pero que ahí entiendo yo que él no quería que se usara las dos cosas para... Te voy a decir cómo me lo enseñó. Ajá, el rap. ¿Qué? A ver. La pregunta es que le pidieron el dinero, ¿no? Sí. Ajá. Le dijeron, ustedes no pagan impuesto. Mm. Entonces le dijo a Pedro, y le dice, ve y agarra un pescado. La pregunta es ¿por qué el pescado? Y sacó 2 monedas, paga una para ti y una para mí. Okay. Pero cuando a Yeshua le dice el César, lo que es del César es otra historia. A Yeshua le dice, ¿qué ves aquí? En la moneda. ¿Qué había en la moneda? La cara de El rostro del César. Sí, del César. Le está diciendo que esta es la imagen de Yahweh. Lee bien la historia
y lo estaban tentando. Al César lo que es, porque César, ¿qué Sí, significa? cuando le enseña así, le dice a él Al lo que es César. de él. ¿Pero y qué es César? ¿Qué a significa Dios César? Lo que es de Dios. ¿Qué es César? Recobrador de impuestos César. o gobernador. Dios. Era el título que se le daba como rey, Oh, como decir un faraón. oh, ok, ok. Ujú. Un Dios en la tierra, pues una deidad. Entonces al César, al rey, Ujú. lo que es del rey, y a Dios lo que es de Lo Dios. que es de Dios. Ajá. Realmente lo que le está diciendo el César es la imagen de Dios. Hay que pagar ese impuesto. Ya. Hay que pagarlo. Ujú. Entonces, las dos cosas. Nomás que a uno Sí. lo que es de uno y al otro lo que es de otro, no unirlo. Porque le digo, ¿qué imagen? Que no le digo, ¿qué imagen ves aquí? Le está diciendo la imagen del Padre. Porque imagen de Él fue creado. Ya. Ok, vamos a hacer una oración. Bueno, Ya. Digo, se me olvidó todo mi cable. Lo bueno que no nos alcanzamos a ver esta parte. Ok. Bendito Rey del Universo, te damos gracias porque nos permites hablar de tu escritura. Padre, en el nombre de Yeshua, te pido por favor que nos des la fortaleza, y yo sé que siempre ha habido obstáculos cuando se trata de compartir tu enseñanza. Danos la capacidad y la habilidad. Estaba yo escuchando dichos de sabios que el valiente enfrenta todos los problemas y los confronta, pero el sabio los evita. Bendito Rey del Universo, te damos gracias y ayúdanos a tomar la mejor decisión, y que seas tú tomando control de toda la enseñanza. Que allá donde están los hermanos, a lo mejor ya se durmieron, ya es tarde, que les enseñes tú, Padre. Lo único que estamos haciendo acá es despertar la chispa de vida que mora en ellas y que eres tú mismo. Hebreos dice que nadie va a enseñar a nadie, sino Yahweh mismo va a enseñar a su pueblo. Necesitamos tanto de ti, Padre, para poder afrontar nuestra vida. Unge mis labios cuando tenga que hablar de tu palabra, Padre. No permitas que estos labios incircuncisos hablen algo que no sea tuyo. Bendice a todos los que hacen el esfuerzo para que este mensaje fluya con salud, necesidades tal vez económicas, Padre, y da palabra. Unge su cerebro. De mí no te olvides, Rey, que todo lo hago por lo que tú me has dado. Dejaste escrito que tú nos amaste primero a nosotros, que por eso te amamos. En el nombre de Yeshua te damos toda arroba. Que así sea. bueno, gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Esperamos verles nuevamente el próximo lunes. Una vez más, disculpas por las fallas técnicas que tuvimos hoy día. Esperemos la próxima semana tengamos una mejor transmisión. Sin más, nos despedimos desde Paramount, California, y bueno, todos los que nos acompañaron, muchas gracias nuevamente. Shalom, buenas noches. Shalom. Shalom. Pues,